Sí, sí, sí. Janet no sabe en qué consiste eso de los derechos de la infancia, porque Janet es uno de los 150 millones de niños que tienen que trabajar para sobrevivir. Con una tristeza infinita, nos contó que los huracanes que azotaron Haití el año pasado la dejaron huérfana y desde entonces vive con una familia a la que sirve como criada a cambio de comida y techo. 20 años atrás, la Asamblea General de la ONU se llenó de críos y en un ambiente festivo celebró la proclamación de los derechos de la infancia como un hito histórico en las conquistas sociales de la humanidad. La Convención sobre los Derechos del Niño fue un paso de gigante, pero es impresionante que 20 años después todavía tenemos que hablar de 8.800.000 niños que mueren cada año por una diarrea, una neumonía, antes de cumplir los 5 años. Todavía tenemos que hablar de 1.000 millones de niños que no tienen las condiciones mínimas para una vida digna. No tienen acceso al agua potable, al saneamiento, no pueden ir a la escuela o tener una alimentación básica fundamental. Todavía tenemos que hablar de cientos de millones de niños que trabajan. Eso en un siglo donde sabemos cómo evitar estas situaciones, tenemos los medios. Lo único que nos falta es la voluntad política para poder poner en marcha las medidas adecuadas para ello. Las cifras barajadas por el UNICEF son escalofriantes. 1.000 millones de niños malviven en la pobreza y otros tantos crecen en situaciones de extrema violencia. 148 millones están desnutridos. Más de 150 millones trabajan. Cada año, más de 1 millón son objeto de tráfico y se calcula que la existencia de otros 50 millones ni siquiera está reconocida en los censos. Nadie, ninguna institución, ningún político, ningún ciudadano puede decir que desconozca esta tragedia colectiva, porque los periodistas la hemos retratado y denunciado repetidamente, poniendo nombres y rostros a algunas de sus víctimas para facilitar la comprensión del horror. Kay era una de las 150.000 criaturas desnutridas que agonizaban en el sur de Sudán. Había cumplido 3 años, pero su tamaño era el de una niña de 7 meses, y se negaba a comer como si intuyera su destino. Kay murió pocas semanas más tarde. Se supone que a causa de una tuberculosis, ya que no se disponía de medios de diagnóstico. Al cabo de 10 años de esterilidad, Nana Bouey parió gemelas durante la hambruna que asoló Níger. Tenía los pechos secos y alimentaba a sus hijas con agua azucarada. Las niñas parecían condenadas a consumirse. Sin embargo, meses después las encontramos sanas y rollizas gracias a los alimentos enviados por alguien que las vio en televisión. A Emerson y Roberto los despertamos un amanecer cuando dormían dentro de unas bolsas de basura en el centro de Río de Janeiro. Tenían muy clara su única ambición en la vida. ¿Qué você gostaria de fazer quando você crescesse? Trabalhar. Mas e aí, como que você vai trabalhar? Você sabe fazer alguma coisa? O que você sabe fazer? Trabalhar. No sabemos si Emerson y Roberto habrán logrado superar las dificultades de crecer en las calles. Con solo 6 años, Pacho acudía cada amanecer a recoger frutas caídas de los camiones y venderlas. Había aprendido a contar, pero no a leer. Oye, Pacho, ¿y a qué hora vienes a trabajar? Todas las mañanas. ¿Muy temprano? Sí. ¿Y quién te trae? Yo vengo. ¿Y tus papás? No tengo. ¿No tienes papás? Nadie recuerda a Pacho, que hoy tendría 26 años, en aquel mercado colombiano donde empezó a ganarse la vida. La pequeña Mary Koroma sufrió la violencia extrema de la guerra en Sierra Leona. Su madre nos contó que los soldados le cortaron la mano de un hachazo y se la arrojaron a los perros. Mary, que ha cumplido ya 11 años, vive y estudia en su aldea natal. A Maritzu Garbo la pusieron en una fila de campesinos a los que iban a mutilar a machetazos. La niña imploró que le dejasen la mano derecha para escribir, pero le amputaron las dos. Maritzu fue acogida por una familia norteamericana y vive en los Estados Unidos.
Somal Imam nos presentó a varias niñas camboyanas vendidas por sus familias a los prostíbulos. Sabun tenía 13 años y Nil era la más joven, con solo 10. Las dos tuvieron suerte, fueron rescatadas y permanecieron bajo la tutela de Somalia. A Diana la encontramos en la noche de Bogotá cuando tenía 13 años. La apodaban cuarto de pollo por sus carnes magras y llevaba 4 años en la prostitución. ¿Qué tal te ha tratado la policía? No áspero, ¿no? ¿Pero qué te hicieron? Pues de todo, me picharon, me sacó el culo, purgamente sangre por el piso. ¿Te violaron por delante y por detrás? Sí. ¿Y cuántos años tenías? 9 años. ¿Estás totalmente sola? Sí, señor. Totalmente sola. Nunca volvimos a saber de Diana. Si hubiera vivido, hoy tendría 24 años. Richard tenía 9 años cuando su padre lo vendió como esclavo. Sus dueños lo maltrataban y escapó, pero no pudo volver a su casa porque todos sus hermanos también habían sido vendidos. Richard fue recogido por una ONG que se ocupó de escolarizarlo. Con 11 años, Garrett era un niño soldado. Cuando sus jefes le dijeron que secuestrara a una mujer, raptó a una niña de su edad. 5 años después, siguen juntos y enamorados en una aldea de Liberia. Miriam y Garrett crían a su primer hijo y tratan de olvidar el horror de la guerra. Aquellas mismas tragedias que contamos años atrás continúan repitiéndose hoy con millones de pequeños protagonistas en distintos lugares del mundo. Uno de ellos es Haití, el país más empobrecido de América. El 80% de los haitianos vive en la pobreza y más de la mitad sufre las consecuencias de una profunda miseria. 7 de cada 10 niños están privados de lo esencial. La mayoría padece anemia. Una tercera parte queda sin vacunar y un 6% no supera el primer año de vida. Una ONG italiana que brinda apoyo a los niños con mayor precariedad nos hace de guía por las callejuelas de Martesán, uno de los barrios de Puerto Príncipe con mayor hacinamiento e insalubridad. En una de sus casuchas se cobijan Michel Etienne y 3 de sus hijos. Este mecánico sin trabajo no ha vuelto a saber nada de su mujer, que lo abandonó llevándose a los 4 niños mayores. Desde entonces vive dedicado a cuidar a los gemelos Gracia y Gracián, de 5 años, y a Usló, de 8. No muy lejos, Hélène trata de sacar adelante a sus 5 hijos, el último de los cuales nació poco antes de que su marido enfermo muriese sin recibir atención médica. Avergonzada de su pobreza, Hélène se esforzó en ordenar su hogar de 10 metros cuadrados y una sola cama, cuyo techo se estaba desplomando. Pero la vida es aún peor en Cité-Soleil, la mayor villamiseria del mundo, donde se hacinan cerca de 200.000 personas en condiciones inhumanas y sometidas a la violencia de bandas armadas. Aquí el trabajo de algunas organizaciones humanitarias es como una gota de agua dulce en un mar de miserias. Cuando hablamos de niños vulnerables, hablamos de vulnerabilidad siempre compleja y múltiple, en el sentido de que niños que no van al colegio son al mismo tiempo niños que tienen una situación muy difícil en casa. Están golpeados por la malnutrición y algunos niños han sufrido también violencia. Penetramos en Cité-Soleil bajo la protección de miembros de sus bandas armadas para visitar a Marquise, una niña disminuida. Su madre le puso el mejor vestido para recibirnos y nos explicó que al principio atribuyeron sus limitaciones a una maldición diabólica. Por eso Marquise creció sin cuidados médicos y hace muy poco que empezó a ir al colegio. Después de todo,
Estudiar es una meta difícilmente alcanzable en este barrio. Por eso las pequeñas iglesias evangélicas albergan aulas donde se improvisan lecciones para quienes no disponen de plazas escolares. Ellos no tienen posibilidades. Sus padres son pobres, no tienen posibilidades. Como pastor aquí, yo quisiera ayudarles a afrontar la pobreza, para darles una mejor vida. Entre tanto, la minoría privilegiada que forman los alumnos de instituciones católicas acuden de uniforme a oír misa en la catedral. Tienen motivos para dar gracias a Dios. En Bel Air, otro de los rincones más infortunados de Puerto Príncipe, las organizaciones de solidaridad han logrado este año que 600 niños de la calle fueran por primera vez a un colegio. En este distrito de Bel Air hace tiempo que hay mucha violencia. Y la mayor parte de esta violencia se ejecuta sobre chicos de 15 o 16 años. Acompañar a algunos alumnos a sus casas ayuda a comprender las difíciles condiciones en que transcurren sus vidas, rodeados de basura y en un escenario de promiscuidad donde abundan las madres solteras adolescentes como consecuencia de constantes violaciones que resulta inútil denunciar. Si la desnutrición severa afecta al 10% de los niños haitianos, las peores situaciones se dan en las zonas rurales. Miles de aldeas, donde habita el 75% de la población, carecen de servicios médicos, medios de transporte, agua potable o energía eléctrica. En Baie d'Orange, una región montañosa del sur, cada jueves las mujeres preparan a sus hijos más débiles para efectuar con ellos una larga caminata hasta el centro de ayuda alimentaria que financia el UNICEF. Los huracanes de un año atrás dejaron aislada esta región. La ayuda humanitaria llegó tarde y murieron decenas de niños. Hoy, la suerte de los supervivientes depende de los esfuerzos médicos de algunas ONGs. Tiene un edema bilateral, un edema debido a la carencia alimentaria, además tiene los cabellos descoloridos. Todo eso nos indica que se trata de un caso agudo de desnutrición. Josephine nació ciega, con los ojos vacíos. No conoce la luz ni podrá ver la miseria que rodea su hogar. En brazos de su madre rehúsa tragar los medicamentos que una doctora le dispensa. Con solo 47 meses de existencia, Josephine parece haber comprendido lo poco que el mundo está dispuesto a ofrecerle. Nuestra visita resultó providencial para otro niño de Baie d'Orange, al que los médicos mandaron hospitalizar. Tras varias horas de viaje por caminos escarpados, lo dejamos en un sanatorio de la ciudad de Jacmel, donde se unió a la lucha que allí libran otras criaturas por el más elemental de los tan cantados derechos de la infancia, el derecho a vivir.